Bien, niños, entonces en esta ocasión vamos a estudiar los ángulos entre dos rectas paralelas y una secante. Lo primero que vamos a ver es cómo se grafica. Entonces, en un mismo plano existen dos tipos de rectas, ¿no? O sea, están las rectas secantes, que en este caso vamos a asumir la recta L1 y la recta L2, obviamente dos rectas diferentes. La intersección sería en este punto, le vamos a colocar el punto A, ¿sí? Entonces, L1 intersección con la recta L2 sería A, ¿cierto? Entonces, las rectas paralelas son muy distintas. Vamos a notar que la recta L3 y la recta L4 jamás llegan a cruzarse en un punto. O sea, la recta L3 intersección con la recta L4 es el vacío, o sea, jamás llegan a intersectar. Entonces, ¿cuál sería la notación? Básicamente, para definir que la recta L3 es paralela con la recta L4, se utiliza ese símbolo, esa simbología, que básicamente son dos rayitas, ¿sí? O también se le suele poner dos rayitas a cada una de las rectas. Y con eso podemos afirmar que la recta L3 es paralela a la recta L4. A ver, nuevamente. Primero, las rectas secantes, ¿sí? Entonces son dos rectas que se intersectan en un punto, ¿sí? Generalmente se le conoce como vértice. Luego están las rectas paralelas, que son dos rectas que jamás llegan a cruzarse. Entonces, profe, ¿y si tengo estas rectas, son paralelas o son secantes? Bueno, tú sabes que por geometría se pueden hacer muchos trazos. Uno de ellos es la prolongación. Si tú esa prolongas y luego prolongas, van a llegar a chocarse, ¿sí? Entonces son rectas secantes. Entonces borramos, no lo vayas a copiar. Ya hemos visto lo que son las rectas secantes y lo que son las rectas paralelas, ¿sí? Recordar bastante eso, es lo que generalmente más preguntan. Ahora vamos a ver las propiedades. Primero los ángulos correspondientes. Y a partir de los ángulos correspondientes vamos a demostrar más propiedades, ¿sí? Entonces, imaginemos que por acá colocamos un ángulo, ¿sí? Un ángulo alfa. Su correspondiente, que por acá le vamos a colocar el ángulo beta. O sea, tienes dos rectas paralelas y en este caso la recta de color negro, que sería la secante, ¿sí? Como te dije, básicamente de eso trata el tema. Dos rectas paralelas y una secante. Entonces se cumple que siempre que L1 sea paralela a L2, o sea, puedes colocar las dos rayitas o puedes colocar aquí la definición, ¿sí? Te dice que si L1 es paralela con L2, se cumple lo siguiente. Alfa va a ser correspondiente con beta, ¿sí? O sea, o en otras palabras, van a ser iguales, ¿sí? Ahora, seguimos. Los ángulos alternos internos. Nuevamente, si la recta L1 es paralela a la recta L2, se cumple lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, alternos quiere decir a cada lado de la recta, ¿sí? En este caso es la recta secante. E internos en la parte de adentro, ¿sí?
Por ejemplo, tienes este ángulo que le vamos a colocar alfa y por acá el ángulo beta. Muchos también lo conocen como la z, ¿no? ¿Qué se cumple? Se cumple que alfa va a ser igual a beta. ¿Sí? La demostración, vamos a utilizar para eso el primer concepto. Entonces, como yo te había dicho, recordar que alfa y beta eran ángulos correspondientes, ¿sí? Entonces, por acá alfa, aquí arriba también sería alfa, ¿sí? Entonces, fíjate, por opuestos por el vértice, alfa es igual a beta. Y es lo que hemos colocado por acá. Pero no lo vayas a copiar, es solamente una demostración, ¿sí? En ahí las hojas también te voy a dejar todo lo que es esto para que puedas estudiarlo, ¿no? Vamos a pasar a la tercera parte, que de la misma manera también son conceptos. Bien, entonces voy a hacer un pequeño repaso para que te quede claro más o menos esto. O sea, es lo que más me interesa. Entonces, mira, como te dije, aquí se cumple la z, ¿sí? O sea, x es igual a y. X igual a y. ¿Sí? Vamos a demostrar eso. ¿Cómo? Recuerda que por acá x, su correspondiente sería por acá, ¿cierto? X. ¿Sí? Ahora, mira, existe una propiedad en donde si tú tienes dos rectas, ¿sí? Que son secantes, o sea, se cruzan en este punto, se forman dos ángulos, el ángulo M y el ángulo N. Se cumple que M es igual a N, ¿sí? Ahora, aplica esta propiedad en el gráfico. Opuestos por el vértice, M igual a N. Opuestos por el vértice, X igual a Y. X igual a Y. Y ya está. Ahora, vamos a ver un teorema importantísimo dentro del campo de la geometría. El teorema del serrucho. ¿Qué es lo que se cumple? ¿Sí? Mira, considera que este ángulo sea como un ojito, ¿sí? Y esté mirando hacia allá. Aquí hay otro que está mirando hacia allá. Y aquí hay otro que también está mirando hacia allá. Ah, el último. También está mirando hacia allá. Ahora, dime tú cuáles son los que miran hacia el otro lado. Excelente. Este de acá que está mirando hacia el lado derecho. Claro. Esto también. Z, por supuesto, mirando hacia el lado derecho. Y por último tenemos a la W. ¿Sí? Ahora, profesor, ¿para qué tanto? Lo que se cumple es lo siguiente. Los ángulos que están mirando hacia este lado, lo colocas como una suma y se iguala a los ángulos que miran hacia el otro lado. Entonces se cumple que la suma siempre es la misma. Por ejemplo, esto no lo vayas a copiar, ¿sí? Tienes dos rectas paralelas y entonces imagínate que este ángulo sea 80 grados y bueno, este ángulo que sea 40 y te piden calcular x, ¿sí? ¿Cómo lo calcularías? Bueno, tú recuerdas que la suma de los ángulos que miran hacia un lado es igual a la suma de los ángulos que miran hacia el otro lado. O sea, acá este ángulo para el lado prácticamente sería el lado derecha o abajo, igual que x, ¿sí? Y hacia el otro lado, profesor, el ángulo de 80. Entonces se cumple que 40 más x, o sea 40x, sería igual a 80. Operando, puedes deducir que, bueno, x, 40 pasa a restar, y 80 menos 40, mentalmente, es 40. Y antes de que lo vayas a copiar,
lo borro. ¿Sí? Ahora, te propongo poner en pausa el video y tratar de resolver el primer ejemplito, ¿no? ¿Sí? Listo. Ya que has intentado el ejemplo, la respuesta es la siguiente. Entonces, como te dije, denotar, ¿no?, los ángulos que miran hacia un lado, que en este caso los he puesto de azul para que lo puedas observar mejor. Serían 5 alfa, 4 alfa, 3 alfa, 2 alfa y alfa. Y los acomodas. 5 alfa más 4 alfa más 3 alfa más 2 alfa y más 1 alfa. Más 2 alfa y más 1 alfa. ¿Esto a qué tiene que ser igual? A la suma de los ángulos que miran hacia el otro lado, ¿no? 45, 30, 20 y 10. 45, 30, ¿más quién? 20 y 10, pero eso suma 30 también. ¿Sí? Ahora, 5 más 4 más 3 más 2 más 1 alfa. Bueno, 3 alfa más 3 alfa, 15 alfa. Ahí lo operas tú. Y bueno, toda esta suma te da 105 graditos. Entonces, acá hay dos maneras. La primera, quinceava. Pero lo vamos a hacer de la manera más sencilla. Alfa va a ser igual a 105 y este 15 lo mandamos a dividir. ¿Sí? Y bueno, 105 entre 15, eso nos da 7. ¿Sí? 7 sería la respuesta. Hemos aplicado el teorema del serrucho. Muy importante. Te recuerdo que practiques, ¿no? Más o menos en tus ejercicios deben de venir ese tipo, más o menos para que apliques ese teorema. Continuando, vamos a hacer el ejemplo número 2. Me parece que es de tu tarea para la casa o algo así. Ubica más o menos en dónde está este tipo de ejercicio. Y te dicen que si L1 es paralelo a L2, o sea, las rectas son paralelas, calcular el ángulo delta. ¿Sí? Si por alguna extraña razón de repente te complicas y piensas que es una S o es un 8, es sencillo. O sea, le cambias por X. ¿Sí? No pasa nada. O sea, de la misma manera es una variable. Y ahora tienes que calcular X. Entonces, tú más o menos estás acostumbrado, ¿no?, a las rectas paralelas. Y acá hay una que aparentemente está incompleta. La prolongas. ¿Sí? Ya. Listo. Una vez que ya has prolongado, tratas de ver qué propiedad puedes utilizar. Entonces, por opuestos por el vértice, tú sabes que ese es X. ¿Sí? Ahora mira, concéntrate. Y trata de ubicar la Z. ¿Ya la viste? Mira, la Z. ¿Sí? Este X se repetiría aquí, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, mira. Sencillo, ¿sí o no? Tienes una sola recta, que es la recta L2. Y tienes 100 y X. Por propiedad, tú sabes que eso es un ángulo llano. ¿Y un ángulo llano cuánto suma? La suma total es 180 grados. ¿Pero quién la conforman? 100 y X. O sea, profesor, 100 más X debería ser igual a 180 grados. Entonces, como queremos X, despejamos X. 100 pasa a restar. X te quedaría igual a 180 menos 100. Y eso nos da 80 grados.
¿Sí? Entonces con todas estas propiedades puedes empezar a resolver los demás ejercicios. Si por alguna razón haya un ejercicio que no sale o de repente un dato está mal, puedes escribirme al interno. Entonces, recomendación, repasa bastante, utiliza los colores para que más o menos puedas ubicarte mejor. Y nada, sigue repasando, suerte.